El 25 de septiembre, varios integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podrían ser destituidos. El pedido de Johanna Verdesoto para archivar la conformación de una veeduría que evalúe a la Corte Constitucional pretendería mantenerla en funciones. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Stalin Raza, abogado defensor de la vocal Johanna Verdesoto, quien por estos días se ha desmarcado de la mayoría conocida como la mayoría de la Liga Azul dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor Raza, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Un saludo cordial a usted y a la audiencia. Habíamos escuchado ayer al doctor André Benavides hablar sobre las consecuencias que podría tener esta decisión en su momento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de quienes aprobaron la conformación de esta veeduría. Incluso se hizo varias convocatorias, llamados públicos para que lo conformen. No obstante, ya en esta semana Johanna Verdesoto ha marcado distancia incluso con una moción con la cual se interpreta que se aparta de esta mayoría. ¿Cuál es la situación realmente de Johanna Verdesoto dentro del Consejo? Bueno, es que esta es la diferencia, una gran diferencia entre participar como opinador de los temas sin conocer ni el expediente y sin conocer los hechos del caso, y participar conociendo esos hechos del caso y conociendo el expediente. Yo le voy a contar lo que existe en el expediente. Ayer tanto el abogado Benavides como usted hicieron referencia a que Johanna Verdesoto habría apoyado desde un inicio esta idea de conformar la veeduría ciudadana para revisar las actuaciones del Consejo de Participación Transitoria en cuanto al nombramiento de la Corte Constitucional, y esto no es así, no es exacto. La consejera Verdesoto nunca fue informada ni conoció ni del pedido de veeduría que se hizo por parte de la solicitante, la señora Moreira, al Consejo de Participación Ciudadana, porque en ese tiempo el Consejo de Participación Ciudadana era otro, ni tampoco conoció nunca, sino hasta cuando ya se hizo pública la sentencia del juez de Montecristi sobre la existencia de la acción de protección, porque ella no fue demandada de manera personal ni como consejera de manera individual. Quien fue demandado fue el representante legal del Consejo de Participación. Así que ella tan pronto conoció sobre la existencia de esta sentencia, retornó desde la provincia de Bolívar, donde estaba firmando un convenio, y en la sesión inmediata siguiente del Pleno del Consejo de Participación le dijo al Pleno y al presidente del Consejo, y por ese intermedio también a toda la ciudadanía que escucha y que mira las audiencias, las sesiones del Pleno, que ella iba a ser respetuosa en todo momento del dictamen de la Corte Constitucional y que ella actuaría conforme lo que dice el dictamen de la Corte Constitucional, es decir, jamás haría ningún pronunciamiento, ni ninguna acción, ni tampoco cometería ninguna omisión a la que esté obligada para provocar un incumplimiento de ese dictamen. Y esto lo vino diciendo desde el día 6 de septiembre, que fue la primera sesión del Pleno. Luego ella ha mantenido su actitud coherente y después, en fecha 17, 18 de este mes, volvió a pedirle al presidente del Consejo de Participación que, en función de que ya existía el proceso de activación de verificación del dictamen por parte de la Corte Constitucional, que es del 13 de septiembre, se acoja una moción presentada por ella para que la dirección que está a cargo de llevar adelante administrativamente este proceso, que no ha sido conocido nunca por el Pleno del Consejo, deje sin efecto el acto de convocatoria que habría hecho a través de los medios de comunicación. Y esa ha sido la posición que ella ha mantenido permanentemente y que va a seguir manteniendo. Eso no significa en ningún momento ninguna ruptura de ningún tipo de relación que ella mantiene de cordialidad y de afecto con los dos grupos. Lo que pasa es que, doctor Raza, no es un tema de cordialidades o afectos dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Usted sabe que en los cuerpos colegiados normalmente se manejan mayorías o minorías, y aquí ha sido evidente una mayoría, quienes están de alguna forma comulgando con la dirección del Consejo de Participación Ciudadana, y quienes se han declarado de alguna forma como parte de esa minoría. Me refiero a Calvache, me refiero a Fantoni, por ejemplo, y por eso es que se ha interpretado directamente
no únicamente el doctor Benavides, sino desde varios sectores, esta reacción de la vocal Verde Soto en el sentido de marcar cierta distancia con esa mayoría, que todos sabemos, no hay como tapar el sol con un dedo de esa mayoría de la Liga Azul. Bueno, yo le voy a decir una cosa que es importante, ¿no? Más allá de lo que se ha publicitado en los medios de comunicación. Yo he pedido la información y la tengo certificada por el secretario del Consejo de Participación, y ahí se establece que desde el periodo en el que están en funciones los actuales consejeros de Participación Ciudadana se han presentado 121 mociones en sesiones ordinarias, de las cuales 95 han sido aprobadas de manera unánime. Y en sesiones extraordinarias se han presentado 40 mociones, de las cuales 32 han sido aprobadas de manera unánime. Es decir, este tema de la mayoría o minoría que se maneja publicitariamente en los medios de comunicación aplica para los temas que son llamativos para esos medios. Pero en el grueso de las funciones que tiene que hacer... O que son llamativos para el país, porque habla... Ciudadana, todo se vota por unanimidad. Entonces, es discutible este tema de la mayoría evidente, ¿no? Sí, seguramente hay temas en los cuales existen coincidencias, pero hay ciertos otros temas sobre los cuales está el ojo público principalmente. Me refiero a concursos de autoridades, me refiero a otras decisiones que son delicadas, por decirlo así, en cuanto al sector público. Sí, pero fíjese usted que de manera incorrecta también se le ha catalogado y se le ha puesto a la consejera Verde Soto dentro de este grupo, de la mayoría, denominada mayoría, cuando ella ni siquiera provenía del grupo y de la lista que fue promocionada en la campaña electoral. Otro era el candidato de los pueblos y nacionalidades de parte del grupo que se dice que conformaría una mayoría y que sería afín a Revolución Ciudadana. La consejera Moreira viene de un proceso de construcción ciudadana independiente. No fue parte de ese grupo, fue designada por su votación, por el gran apoyo que tuvo dentro de esas organizaciones sociales, y por eso está ahí. Y vota en consecuencia con su conciencia cuando le corresponde y cuando le compete, de acuerdo con lo que establece el grupo de los tres señores que provienen y que se ha dicho que son afines a la Revolución Ciudadana, y en otras ocasiones con el otro grupo. Así es que esto no es nada llamativo, el hecho de que ahora ya haya propuesto coherentemente una moción para que se anule, para que sin efecto esta convocatoria a la veeduría que se ha hecho. Más allá de que la veeduría que se está haciendo es en ejercicio ciudadano, la prohibición, el impedimento del dictamen de la Corte Constitucional tiene unos destinatarios directos, los consejeros de Participación Ciudadana, no la ciudadanía. Entonces la Corte Constitucional, después de esta audiencia que va a haber el 25, el próximo lunes, tendrá que pronunciarse si esa prohibición de hacer cualquier acto, cualquier pronunciamiento sobre las decisiones del Consejo Transitorio, no solamente que alcanza a los funcionarios públicos y al Consejo y a los consejeros de participación, sino también alcanza a la ciudadanía, a usted y a mí. Si queremos en algún momento sentarnos a opinar sobre las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, también nos está prohibido opinar sobre eso. Porque eso es lo que está más o menos pretendiendo decir, que no se constituya una veeduría para opinar sobre lo que hizo ese Consejo, lo cual no es vinculante para los consejeros. Ninguna decisión han tomado los consejeros sobre eso. No está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al menos quienes están como parte de esta mayoría, digamos, y de acuerdo a la decisión que pueda tomar la Corte Constitucional al borde de una destitución. Esto es lo sorprendente. Nosotros esperamos que la Corte Constitucional actúe conforme a derecho. Y conforme a derecho es clarito el tema. Existe una prohibición. En el dictamen que hizo la Corte en el año 2019, blindando las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y blindando su propio nombramiento, beneficiándose a sí misma la Corte de esa época, lo que dijo fue: está prohibido que los próximos consejos de participación ciudadana de aquí hasta el fin de los días revisen lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio del doctor Trujillo, y que lo revisen a través de un mecanismo jurídico que se llama la autotutela, es decir, que el propio Consejo de Participación decida anular de oficio y por su propia cuenta los actos realizados por el Consejo Transitorio. Otra es la prohibición, que el Consejo y los consejeros de Participación Ciudadana hasta el fin de los días puedan hacer una anulación de lo que hizo el Consejo del señor Trujillo.
pero nunca se ha dicho que las ciudadanas y los ciudadanos estemos prohibidos también de opinar o de conformar una veeduría para opinar acerca de esto. Esa opinión no es vinculante para el Consejo de Participación. El Consejo de Participación no ha hecho nada más. Nunca ha iniciado ningún proceso de autotutela, ni en el caso de la Corte Constitucional, ni mucho menos en el caso de la fiscal. La disposición del un tema muy diferente. La resolución del juez, entonces, para usted fue algo así como muy inocente, diciendo que opinen nada más de esta veeduría. Mire, a ver, la resolución, el juez tiene que dar cuenta acerca de su decisión. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana y no la asamblea, la consejera, Verde Soto, el Consejo de Participación Ciudadana fue... ¿Le parece a usted que el propósito era opinar nada más? Se negó a hacer esta veeduría, ¿sí? Entonces el juez tendrá que explicarle a la Corte sus actuaciones y la Corte tendrá que decidir si el juez, que no es lo mismo el juez que el consejero o la consejera de Participación Ciudadana que cumple una decisión judicial, estaba o no estaba en la obligación de acatar el dictamen de la Corte, y si su decisión, su sentencia, es o no es contraria al dictamen de la Corte. En lo personal, yo creo que no, porque el juez lo que se concreta es a decir, ustedes, señores, han venido a pedirme la conformación de una veeduría. Conformen la veeduría. ¿Significa eso incurrir en la prohibición de revisar los actos del transitorio para los consejeros? Se había dicho desde el Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, que se van a revisar textualmente las atrocidades del Trujillato. Entonces, había una intención, no solo era una decisión de un juez para que opinemos sobre la Corte Constitucional. Claro, pero fíjese una cosa, Fausto. Bueno, primero que el señor Vera supongo que también se defenderá solo y tiene su abogado. Pero lo que yo quiero decir es que las intenciones no son objeto de responsabilidad administrativa. La responsabilidad disciplinaria, y nada menos que la responsabilidad disciplinaria que termina en una sanción como una destitución, se dan en base a actos objetivos. Y vuelvo a insistir una vez más. La prohibición es hacer el acto administrativo objetivo de decidir anular alguna de las decisiones del Consejo de Participación del señor Pujil. Nada de eso ha pasado, no se ha materializado, ni siquiera hay un acto preparatorio. El pensamiento y la expresión de las intenciones de uno de los consejeros no materializa ningún tipo de actuación administrativa y por lo tanto no es susceptible de responsabilidad. Mucho menos de las consejeras, como en el caso de la consejera Joana Verde Soto, no ha hecho absolutamente ningún acto, ninguna manifestación positiva en ese sentido, y todo lo contrario. Lo que ella siempre ha dicho es que hay que respetar el dictamen, y luego lo que ha dicho es incluso que para evitar este tipo de suspicacias hay que anular o dejar sin efecto la convocatoria que una dependencia, que no depende de ella, del Consejo de Participación Ciudadana, ha hecho en convocar a la ciudadanía para que integre la famosa veeduría. ¿Por qué una vez que esa dependencia hizo la convocatoria para la conformación de la veeduría, no habló Joana Verde Soto? Sí hablaron el resto, no habló ella. Claro que habló, por supuesto que habló en el Pleno, 2 días después de que se conoció de la sentencia y 2 días después, 3 días después de que se publicó por parte de esa institución y de esa dependencia la convocatoria oficial para que se presenten las personas a la veeduría. En la sesión del Pleno número 17 del 6 de septiembre de este año, ella lo dijo, está el acta, está el audio, le hemos entregado esto a la Corte Constitucional para que lo escuche y lo mire. Y obviamente pues, estará después disponible para que los medios de comunicación también lo vean. Y lo ha dicho en la sesión del Pleno. Claro, ella no ha ido a hacer un recorrido por los medios de comunicación, pero lo dijo en la sesión del Pleno, que es donde le toca decirlo. Está bien, bueno, hay expectativa por lo que puede ocurrir en la Corte Constitucional el próximo día lunes respecto de la decisión, y una de las opciones, sin duda, podría ser la destitución de consejeros de Participación Ciudadana. Esperamos, seguramente estará usted para allá. Así será, el día lunes estaremos en esa audiencia, diciendo estas cosas y demostrándolo con los documentos. Y yo le agradezco, Fausto, por supuesto, por la apertura para escuchar la otra versión. Siempre toda historia tiene más de una versión. Y estaremos igual dando seguimiento a lo que ocurra más adelante. Doctor Raza, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, muy gentil, hasta luego.
Gracias. Y el doctor Stalin Raz, abogado defensor de la vocal Joana Verdesoto, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha dicho que desde el inicio se ha opuesto a la creación de esta veeduría ciudadana en la cual se pretendía revisar la conformación de la Corte Constitucional. El tema podría zanjarse ya el próximo día lunes en la sesión convocada por la Corte Constitucional, donde una de las opciones es que se destituya a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A ver qué ocurre el próximo día lunes. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.